Buenas noches a todos los que nos siguen en este momento y los que se están uniendo para seguir en este camino de reflexión, ya denominado así hace varios viernes atrás, los 21 minutos del consuelo. Espero que, como su mismo nombre indica, de estos momentos que estamos teniendo cada viernes después de la misa de 8, pues sean también minutos consoladores, minutos esperanzadores. Siempre la esperanza nos hace pensar en un futuro, ¿verdad? Y el título de este libro que estamos reflexionando del Papa Francisco se llama pues así, Soñemos juntos, ¿no? Soñemos juntos el mañana. ¿Cómo soñar juntos el mañana simplemente desde un punto de vista humano? Muy difícil, ¿verdad? Nos tiene que iluminar Dios para que podamos mañana también seguir transformando nuestra sociedad. Bien, en la misma línea de los puntos que va desarrollando el Papa Francisco, hoy quisiera comentarles de un punto muy especial que toca el Papa en este libro, Soñemos juntos, ¿no? Y es el discernimiento. Discernir o discernere en latín. ¿Qué significa discernir? Pues el Papa nos introduce en este apartado de su libro diciéndonos que es importante mirar los signos de los tiempos para discernir. Es decir, para realmente saber qué hacer mañana, para ver si realmente lo que voy a hacer mañana está bien. Es importante pensarlo, pero a la luz de lo que está sucediendo hoy en día, en este momento, ¿qué hay? A esta hora, en esta noche, ¿qué hay? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está el mundo? Primero el Papa nos ubica para un discernimiento correcto desde algunos criterios que a continuación te los voy a mencionar. En primer lugar, dice el Papa Francisco, es importante tener en este discernimiento sano que tú y yo, como cristianos y como iglesia, tenemos que hacer, es importante tener algunos principios de doctrina social de la iglesia. Quizá te puedas preguntar, ¿qué será doctrina social de la iglesia? Bueno, pues te cuento que la doctrina social de la iglesia es la mirada del Evangelio a la sociedad. Es una mirada evangélica a los problemas que están dándose actualmente. Es una mirada desde el Evangelio. Es la evaluación, es tocar, es mirar nuestro entorno, es mirar los signos de los tiempos hoy en día, pero a la luz del Evangelio. En otras palabras, a la luz de Cristo. Bien, en la iglesia tenemos un manual de doctrina social de la iglesia, por si acaso. Hay un manual, hay unos contenidos, hay toda una doctrina del magisterio. Y hay unos principios claros que el Papa Francisco utiliza en su libro Soñemos Juntos, que recoge de esta doctrina social de la iglesia. Por ejemplo, dice el Papa, al hacer un discernimiento, al pensar qué es lo que vamos a hacer mañana, al escoger entre las cosas que tenemos que hacer mañana, es importante, dice, un primer punto, tener en cuenta en este discernimiento al pobre, a los pobres. Y ahí cita el Evangelio de Mateo, el Papa Francisco, las bienaventuranzas, este capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, dice, ¿cómo hacer un discernimiento si no tenemos en cuenta a los pobres del mundo, a los pobres de nuestra casa común, a los pobres de la sociedad, que son también nuestros hermanos? ¿Cómo poder pensar en el discernimiento solamente en nosotros mismos?, dice el Papa Francisco. ¿Cómo no ver que la fraternidad, al tener a Dios como Padre, ¿no?, de todos los seres creados, nos extienda también a aquellos a quienes les debemos, dice el Papa Francisco? Por tanto, es importante mirar, queridos hermanos, este primer criterio de discernimiento. ¿Cuánta pobreza hay en el mundo? ¿A quién le hago falta yo? ¿Qué necesita el mundo de mí?
¿A quién le debo dar una mano? No puedo aislarme de aquellos que me necesitan, dice el Papa Francisco, para hacer un discernimiento, para trabajar el día de mañana, porque la doctrina social de la Iglesia también apunta a trabajar socialmente con la gente, ¿no? Primer punto, pensar, mirar a nuestros hermanos necesitados. Ojo que aquí es importante recalcar la pobreza no solamente en sentido económico, sino también en sentido espiritual, ¿no? En esas dos dimensiones. Económico, despojado de las riquezas, y espiritualmente, pues la persona despojada de la gracia, de los medios de salvación también. Bien, un segundo criterio que recoge el Papa Francisco de la doctrina social de la Iglesia es realmente el destino común de los bienes. La doctrina social de la Iglesia nos enseña que Dios ha creado todo lo que existe para el bien del ser humano, para el bien de sus hijos. Pero existe quizá esta injusticia en que no todos los seres humanos, todos los hijos de Dios poseemos por igual. Algunos poseen más, otros poseen menos. Unos tenemos más cosas, otros pues quizá cosas distintas también, ¿no? Y la idea no es poseer todos la misma cantidad, equitativamente, ¿no? Igualdad de tener. No, lo que la doctrina social de la Iglesia nos enseña es dar a cada uno según su necesidad. Como el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña en la primera comunidad cristiana, los judíos que se convertían al cristianismo entraban al cuerpo de los apóstoles, entregaban sus riquezas a los apóstoles y los apóstoles los distribuían según su necesidad. De tal forma que nadie moría de hambre, de tal forma que todos tenían lo necesario con que sustentarse. El problema es que en el mundo de la sociedad no todos tienen lo necesario para vivir. Entonces el principio de universalidad, de distribución común, este principio de universal de distribución de los bienes alude justamente a que todos tengamos siempre lo necesario para vivir todos los días, para no pasar necesidad extrema, porque se agudizan muchas veces esos principios de injusticia. Y obviamente aquí siempre pues hay un llamado al gobierno, hay un llamado a aquellos que tienen siempre el poder en los países del mundo para mirar, esa justa y equitativa distribución de los bienes, porque es evangélico, ¿no? Dios nos ha hecho hijos a todos, ¿no? No es porque uno sea católico y otro no sea católico deba no tener o tener menos el que no cree y tener más el que cree, ¿no? O sea, ese tipo de divisiones Dios no hace. Dios ha hecho el mundo, la creación, las plantas, el agua, los animales, justamente en pro del ser humano, para que crezca, para que el ser humano realmente sea digno cada día también de la vida. Otro principio que recoge el Papa Francisco en su libro es justamente el principio del bien común. Ese principio de bien común que nos lleva, dice el Papa Francisco, a mirar con celo, con respeto, el medio ambiente, la creación, la casa común. Y mucho habla el Papa Francisco en sus documentos, no solamente acota en este libro Soñemos Juntos, sino sobre todo el cuidado de la naturaleza. Hoy más que nunca, ustedes saben que hay una sensibilidad por el cuidado de la naturaleza. Curiosamente, la pandemia nos ha hecho a todos más limpios, a no despachar cualquier cosa en la calle, ¿verdad? A cuidar que los desechos los pongamos realmente allí donde tienen que ir, en los tachos de basura también, ¿verdad? A estar cada momento desinfectándose también las manos. Y esto quizá en otro sentido del término, no en los contagios, sino en otro sentido ha traído más limpieza, más cuidado de la salud también, ¿no? En otros ámbitos corporales, por decirlo así. El bien común, que es cuidar
lo que es del otro como si fuese mío. Muchos ejemplos, ¿no? Las cosas que te presto, por favor, devuélvemelas como te las di, ¿no? Si cogiste algo de algún lugar, déjalo por favor igual, ¿no? El principio un poco también de reparación, si algo yo te di y me lo devolviste mal o dañado, principio de reparar, ¿no? Principio también moral y por deber. El bien común nos importa a todos, la salud es un bien común, el medio ambiente donde vivimos es un bien común. ¿Cuántas cosas tenemos comunes, queridos hermanos, nosotros los que vivimos? La familia, la casa, papá, mamá, nos ayudan desde pequeños a entender que la casa es un bien común y que aquí la casa va a estar limpia con el cuidado y el empeño de todos, ¿verdad? Desde pequeños nos han enseñado. Y cuando somos grandes y salimos a la sociedad, hay que cuidar las calles, las pistas, no hay que rayar las paredes, o sea, igual con el medio ambiente. No tirar la basura, etcétera, no contaminar la casa común porque vivimos todos de ese bien común. Tercer principio que recoge el Papa Francisco en este documento. Un cuarto principio propio de la doctrina social de la Iglesia también es la solidaridad. La solidaridad que lo entendemos, ¿no? El que uno no vive para sí mismo, sino para aquel que lo redimió y murió por él, dice la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Cristo murió por nosotros para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros, es decir, por él. Definitivamente, el principio de solidaridad también nos lo inspiró el Señor. Primero, porque fue solidario con nosotros, siendo pecadores, Él no nos debía nada, pero se hizo solidario dándonos su vida, su salvación. Gran principio de solidaridad en el Maestro. Se solidarizó con los pobres, nosotros todos éramos pobres. Luego, esa solidaridad nos compete a todos los cristianos en primer lugar, a todo el mundo en realidad. El principio de solidaridad no solamente es evangélico, sino también es muy humano. El compartir, el dar la mano, el compartir los bienes, es ser solidario, el dar ayuda al que no lo tiene, ¿no? Es muy humano. Pero se hizo este principio más divino desde la muerte de Jesús por ti y por mí. Gran solidaridad. Por eso, queridos hermanos, el principio de solidaridad no solamente va en ayudar materialmente a los demás, sino también hasta incluso dar la vida, porque eso hizo Jesús en la cruz, por ti y por mí. Y hay otros principios más que el Papa Francisco recoge en este documento, en su libro Soñemos Juntos, ¿no? Como el principio de subsidiariedad también. Y hay otros elementos, criterios claves que la doctrina social de la Iglesia nos regala para hacer un buen discernimiento de estos tiempos. Todos estos criterios el Papa Francisco, hermanos, los recoge para que nosotros al momento de discernir los tengamos en cuenta. Bien, hasta aquí yo he explicado y les he compartido un primer bloque para el discernimiento que habla el Papa Francisco. Es decir, primer bloque, el de los signos de los tiempos, recogiendo algunos principios de la doctrina social de la Iglesia, como la opción por los pobres, el bien común, principio de solidaridad, el destino universal de los bienes, subsidiariedad y otros que aparecen por ahí. Un segundo bloque para el discernimiento, ¿sí? A fin de hacer una elección, después de haber discernido, hacer una elección correcta de lo que queremos hacer mañana en el futuro, es el Espíritu Santo. Y yo diría que es el maestro de los maestros. Ese diría yo que es la principal clave, la presencia de Él para discernir lo que tenemos que hacer mañana. Importantísimo, esta presencia, esta ayuda, la fuerza de Dios. Es importante que al tomar alguna decisión, invoquemos a Dios, nos dejemos acompañar por Él. Porque dice el Papa Francisco, cuando nosotros buscamos discernir es porque estamos buscando la verdad. Y por eso que esta segunda parte, la presencia del Espíritu, Él lo une a la verdad que nosotros buscamos. Yo quiero hacer algo que sea verdad mañana, no quiero equivocarme,
¿no? Yo quiero que esté correcto. Quiero que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo poder dedicarme solamente a mirar los temas humanos que nos ha dado la doctrina social de la Iglesia y sus principios? A mirar los pobres, la propiedad, la casa común, si quieren, sin tener en cuenta al Espíritu, ¿no? Que es el que inspira, que es el que nos dispone, que es aquel que nos garantiza un poco la verdad. Por tanto, al momento de discernir, no descuides la oración, por ejemplo. Invoca al Espíritu. Número 2, no descuides que Dios inspira, que Dios sopla, que Dios te permite vivir momentos pequeños y grandes que los tienes que meter a la reflexión. No descuides mirar al Espíritu, que es el prototipo del don de la verdad. No descuides tener en cuenta la divinidad, es decir, ora, reza. Mediante la oración uno discierne, porque en la oración es cuando entramos a pensar, cuando cotejamos las cosas, cuando vemos las ventajas y las desventajas, y que el Señor nos ayude. Gran rol juega el Espíritu Santo, hermanos, en el momento de elegir, iluminándonos nuestra cabecita, nuestra conciencia y nuestro corazón para realmente descubrir que lo que estoy haciendo es verdad o lo que voy a hacer es voluntad de Dios. Aquí siempre está en tela de juicio el querer de Dios, su santísima voluntad. Bloque número 2. Y bloque número 3, dice el Papa Francisco, antes de la elección, en el discernimiento es importante tener en cuenta también el papel del Evangelio. ¿Cómo poder discernir los signos de los tiempos solo humanamente? Número 1. Número 2, solo teniendo en cuenta al Espíritu Santo. También dice, Jesús tiene mucho que decirnos en el Evangelio y es el manual de discernimiento, porque el Evangelio para nosotros los cristianos se convierte en una ley, en una clave de lectura de la vida. ¿Sí? Nos permite entender la historia a la luz justamente de la fe, de esa fe que nos viene también de Jesucristo, que lo encontramos palpitante en el Evangelio. Creo que Jesucristo en el Evangelio tiene muchas cosas como claves de discernimiento, así como la doctrina social de la Iglesia nos regala estos 4 o 5 principios que he mencionado al inicio. También en el Evangelio hay mucho más. Y hay que entender que la doctrina social de la Iglesia recoge del Evangelio estos principios y lo analiza a la luz recoge los principios del Evangelio y los adecúa a la sociedad, ¿no? Para que sean estudiados los problemas sociales. Bien, algunos elementos propios de discernimiento desde el punto de vista de Jesús en los Evangelios. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, para el discernimiento, tu santo bautismo, por ejemplo, ¿no? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres católico o no eres católico, por ejemplo, ¿no? Número 2, los mandamientos de la ley de Dios, los 10 preceptos, que son un camino de salvación, de verdad, de amor, de parte del Padre. ¿Cómo hacer un discernimiento? Por ejemplo, si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, si no amo a mis hermanos, si soy, por ejemplo, una mala persona, si deseo cosas negativas hacia los demás, ¿verdad? Si no respeto a la familia. Obviamente voy a estar influenciadísimo con una enorme cantidad de problemas, ¿no? Un tercer elemento, por ejemplo, las bienaventuranzas, es decir, el anhelo a la santidad. ¿Cómo hacer un discernimiento si realmente yo entiendo que esa verdad para mí que estoy buscando y ponerla en práctica y abrazarla no me santifica, no me hace mejor persona, ¿no? Aquello que disciernes y que quieres abrazar te tiene que hacer mejor, te tiene que hacer un santo, ¿no? Te tiene que ubicar y poner realmente en el camino correcto que Dios ha querido para ti. Por tanto, es importantísimo tener estas partes del Evangelio, nuestro bautismo, los mandamientos, las bienaventuranzas, los consejos de San Pablo. Tantas veces que él nos habla de la iglesia, nos habla del amor,
nos habla de la moralidad, nos habla de las leyes, nos habla de una vida santa. Son elementos básicos que intervienen siempre en el momento de discernir lo que tengo que hacer. ¿Sí? Cómo descuidar mi oración, que es un elemento propio que nace del corazón del Evangelio en el momento del discernimiento. ¿Verdad? Y cuántas cosas también podemos ver que nacen del Evangelio para que realmente, dice el Papa Francisco, disciernas bien a la luz de estos principios o elementos que les estoy dando. Hermanos, finalizamos así esta reflexión de este viernes, los 21 minutos del consuelo. El Papa Francisco finalmente señala en su libro cómo es que el COVID, la pandemia, nos tiene que llevar cada vez más a dar una mejor lectura al mundo, a la sociedad, es decir, a discernir. Y nosotros no podemos discernir sin la ayuda del magisterio de la Iglesia, que es el autor de la doctrina social de la Iglesia, sin el magisterio, conjunto de los papas, las enseñanzas. Número 2, sin la presencia del Espíritu. Y número 3, sin la ayuda del Evangelio, sin Jesús. Tener muy presente estos tres, principios para hacer un discernimiento. Que el Señor lo bendiga. Seguimos en esta dinámica de meditar y adentrarnos cada día más en el corazón de lo que Dios va mostrándonos y queriendo también a todos los católicos. Hasta la próxima.